Alejo, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más, profe? Bien, bien. Bien, dame un segundito, yo conecto aquí una cosa y ya estoy con ustedes. Mientras se va conectando igual la gente para que empecemos. De una. Bueno, buenas tardes para todos. Pam, pam. Listo, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a miércoles de academia. Les agradezco enormemente la aceptación a la invitación que hacemos para cada 8 días con un tema diferente. El día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente les interese mucho a todos los amantes de la medicina interna. Vamos a tener hoy una charla dirigida por uno de nuestros estudiantes. Nosotros habíamos estado teniendo conferencistas o conferenciantes o egresados nuestros o profesores o docentes de la universidad, pero teniendo en cuenta el caso y las características de algunos de los estudiantes, vamos a hacer algunas excepciones y vamos a estar presentando charlas por algunos de ellos. Alejandro hace parte del noveno semestre del programa de medicina de la Fundación Universitaria San Martín en la sede Sabaneta y además pues es uno de nuestros buenos estudiantes, de nuestros mejores, diría yo. Aparte de eso, por iniciativa propia de nuestros estudiantes y algunos de nuestros docentes, se están creando en nuestra universidad grupos de estudio, grupos académicos. Actualmente hay un grupo que es un grupo de estudio de medicina interna, el grupo GREMI. Ellos ya tienen un recorrido, han hecho algunas charlas, han preparado algunos temas muy interesantes, tienen un horario diferente para sus actividades, pero también estamos tratando también de coordinar algunas que son de interés común. Asimismo, se están creando en este momento otros grupos, como el grupo de estudio de medicina de urgencias. Próximamente ya les estaremos mostrando las actividades que está realizando este grupo y están trabajando muy juiciosamente para preparar actividades también académicas. Entonces, le doy las gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a Alejandro por aceptar la invitación, a todos los integrantes del gremio y pues obviamente por haber preparado esta charla para el día de hoy. Entonces, les recuerdo a todos que la dinámica de miércoles de academia no cambia. La dinámica es siempre la misma. Nosotros tenemos aproximadamente 30 a 45 minutos de charla y luego tenemos unos 15 20 minuticos para hacer preguntas y para hacer comentarios. Por aquí veo que nos acompaña nuevamente el doctor Luis Javier, que nos tenía un poquito abandonados. Doctor Luis Javier, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, ahí nos está acompañando el doctor Luis Javier. Ahorita encontrará cómo aprender el audio. Eh, No, no estoy escuchando nada, no nos escucha. Víctor, no, no escucho, me voy a salir porque no estoy Ah, escuchando bueno, listo, ahí lo absolutamente esperamos. nada, a ver qué pasa.
Listo, vamos entonces a dar inicio a la charla. Alejandro, en este momento te doy el mando para que puedas compartir entonces tu pantalla y nos puedas hacer la presentación. Bienvenidos todos, bienvenido Alejandro, muchas gracias a todos por su asistencia. Perfecto. Listo. Me confirman que ahí me escuchan bien y se está viendo. Sí, señor, perfecto y claro. Listo. Entonces, demos inicio. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Alejandro Mejía Rosero. Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo soy estudiante de noveno semestre de la Fundación Universitaria San Martín y soy un apasionado pues por la medicina interna. Hago parte y soy uno de los líderes del grupo de medicina interna o GREMI por sus siglas. Y hoy, asesorado por la persona que me apasionó por la reumatología, mi querida docente médica reumatóloga Diana Varela, les traigo el enfoque del paciente con vasculitis, que es un tema complejo que se convierte en un reto diagnóstico tanto para médicos generales como para especialistas y que finalmente complica el hacer un diagnóstico preciso por sus diversidades clínicas. Entonces, para eso, iniciemos con un caso clínico. Entonces tenemos una mujer de 60 años con costras nasales durante 6 meses que presenta fiebre, artralgia migratoria, fatiga progresiva y pérdida de peso de 9 kilos en 3 meses. En la exploración física destaca una púrpura en las extremidades inferiores. Los datos de laboratorio indican una elevación de reactantes de fase aguda, un aumento subagudo del nivel de creatinina sérica con un valor basal de 1 que subía a 2.2, proteinuria y hematurias observadas en el uroanálisis. Las pruebas serológicas son positivas para PR3 ANCA con un título de 63, los ANA tienen 1 en 40 y los niveles séricos de C3 y C4 son normales. Los anticuerpos MPO ANCA y antimembrana basal glomerular son negativos y la TAC de tórax nos revela nódulos pulmonares. Tenemos una biopsia cutánea que revela hallazgos compatibles con una vasculitis leucocitoclástica con ausencia pues de depósitos inmunes en la inmunofluorescencia directa y se realiza una biopsia renal. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Entonces, al final de la charla, mi objetivo es que logren identificar si es una vasculitis primaria o secundaria, cuál es el vaso afectado y finalmente, cuál es la vasculitis específica por la que declinamos nuestro diagnóstico. Entonces, empecemos definiendo qué es una vasculitis. Una vasculitis es la inflamación de la pared vascular. No es más que eso, independiente del tamaño del vaso, independiente del tipo del vaso, independiente de la duración de la inflamación, únicamente es la inflamación de la pared vascular. Y esta la vamos a clasificar dependiendo de si es localizada o sistémica, del tamaño del vaso que tenemos de grandes, medianos, pequeños y vaso variable, de si es primaria o secundaria, donde vamos a encontrar infecciones, medicamentos o tóxicos, neoplasias o incluso enfermedades reumatológicas. Entonces, para hacer el diagnóstico de la vasculitis, primero tenemos que conocer estas enfermedades y clásicamente se han clasificado en las vasculitis sistémicas primarias en grandes vasos, medianos vasos, pequeños vasos y las vasovariables. Dentro de las de grandes vasos, entonces tenemos predominantemente Takayasu sobre la arteritis de células gigantes, ya que esta, la ACG, principalmente es de población europea. En medianos vasos tenemos la poliarteritis nodosa en adultos y Kawasaki en niños principalmente. Dentro de la de pequeños vasos vamos a tener entonces las que son mediadas por inmunocomplejos, donde tenemos la IgA, la urticarial, la enfermedad antimembrana basal glomerular y la vasculitis crioglobulinémica. Que esta históricamente se ha incluido en las vasculitis primarias, pero casi siempre suele ser más por causas secundarias. Y dentro de las vasculitis, que no son mediadas por inmunocomplejos, que van a ser las ANCA positivas, vamos a tener sus tres fenotipos sistémicos, que son la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis, también conocida como enfermedad de Wegener, o la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, o también conocida como Schunk-Strauss, que estos epónimos, pues históricamente derivan de médicos nazis y por eso se tratan pues de erradicar los epónimos, pero igual hay mucha gente que los sigue utilizando. Por eso es importante conocerlos y ya, pues cada quien con sus ideologías éticas decidirá qué nombre utilizar.
Y dentro de las vasovariables tenemos el síndrome de Cogan y Behcet. Eh, Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener una gran cantidad de manifestaciones que es lo que nos va a dificultar el diagnóstico preciso, porque nos van a afectar cualquier órgano y eso nos va a dar pie a múltiples manifestaciones que van a ser explicadas por tres mecanismos, que va a ser entonces una inflamación sistémica, donde es un paciente que básicamente está crónicamente inflamado. Entonces, cuando hablamos de inflamación, hablamos de un término amplio que abarca un conjunto de diversas reacciones tisulares que se desencadenan clásicamente por el reconocimiento microbiano y por daño tisular. Más recientemente se ha reconocido condiciones dismetabólicas, enfermedades reumatológicas, que van a generar pues este tipo de inflamaciones donde el papel general de estas reacciones inflamatorias es amplificación de la resistencia innata y reparar los tejidos para llevar a la homeostasis. Pero finalmente, esta inflamación desenfrenada lo que nos va a llevar a que se den esos síntomas sistémicos típicos como las alteraciones en los recuentos de leucocitos, la fiebre, el aumento de los reactantes de fase aguda, entre otras. Secundario, vamos a tener también isquemias específicas acorde del vaso que esté afectado. Y usualmente en las vasculitis ANCA va a existir un proceso de inflamación focal que puede ser granulomatoso o eosinofílico. Entonces acá tenemos un metaanálisis que nos muestra casi alrededor de 17.000 pacientes con fiebre de origen desconocido y concluye que es importante tener en cuenta las enfermedades reumatológicas, pues estas explicaban alrededor del 22% de los casos de la fiebre de origen desconocido, donde el principal era la enfermedad de Still, pero de segundo teníamos las vasculitis de grandes vasos y de cuarto las vasculitis ANCA positivas, y ya en menores medidas podíamos tener la poliarteritis nodosa o unas vasculitis mediadas por inmunocomplejos. Pero entonces este estudio nos muestra la importancia de que en la fiebre de origen desconocido podemos tener estas vasculitis. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el paso a paso para diagnosticar una vasculitis? Entonces, primero tenemos que descartar que sea una vasculitis secundaria. Segundo, cuál va a ser el vaso que está afectado predominantemente y acorde con el vaso, que puede ser grandes o medianos, hacer estudios imagenológicos, en pequeños vasos determinar si es mediada o no por inmunocomplejos y realizar biopsia y las vasovariables. Entonces, para descartar vasculitis secundarias, vamos a tener las infecciones donde eh, vamos a tener principalmente el virus de la hepatitis C y B, que se han asociado clásicamente con vasculitis crioglobulinémicas o con poliarteritis nodosa. Dentro de las neoplasias, sobre todo las hematológicas, y en los medicamentos o tóxicos vamos a tener la cocaína levamisol, supremamente importante en nuestro medio y de la cual hablaremos más adelante. Y dentro de enfermedades reumatológicas, muy importante pensar siempre en el síndrome de Sjögren y en el lupus. Bien, dentro de los medicamentos o tóxicos, entonces estos nos pueden generar compromiso de un único órgano, ya sea piel, sistema nervioso central, periférico, entre otros, y dentro de los pequeños vasos, que es muy importante tener en cuenta que las vasculitis secundarias principalmente nos van a simular vasculitis de pequeños vasos. Y acá, dentro de las ANCA positivas, vamos a tener principalmente levamisol. Y ya dentro de los medianos y grandes vasos, pues tendremos otros tipos de medicamentos. Entonces, los paraclínicos iniciales que podríamos realizar en un paciente en el que estemos sospechando una vasculitis es un hemoleucograma, donde acá las vasculitis primarias solamente generan anemia. Ninguna vasculitis primaria me va a generar leucopenia ni trombocitopenia. Si hay otra citopenia diferente a la anemia, entonces tenemos que buscar otras causas. Reactantes de fase aguda, PCR, BCG, función renal, miremos el boom, la creatinina, el complemento y el ANCA, sobre todo en las de pequeños vasos, y nuestra biopsia renal clínica, que es el uroanálisis. Y dentro de las imágenes, pues acorde a la sospecha que tengamos. Entonces, vamos a tener pequeños vasos, medianos vasos y grandes vasos, y estas suelen tener unas clínicas específicas
que veremos más adelante, pero en general las grandes vasos se presentan con cefalea, hipoperfusión distal, medianos vasos con mialgias, dolor testicular, neuropatía y pequeños vasos con hemorragias alveolares difusas, púrpura o glomerulonefritis. Entonces acá tenemos esta gráfica que nos muestra cómo son las manifestaciones clínicas principales en las vasculitis de grandes vasos. Acá tenemos cefalea, síntomas visuales, carotidinia, soplos a nivel del cuello, hipertensión, diferencia de pulsos o de presiones entre las extremidades, la ausencia de los pulsos, claudicación que puede ser en extremidades o en mandíbula, y podemos tener elevación de reactantes de fase aguda dependiendo, y ya lo veremos más adelante. Entonces empecemos con la arteritis de Takayasu. Entonces acá vamos a tener una relación mujer-hombre de 9-1, es principalmente una enfermedad de mujeres menores de 60 años y que va a cursar con síntomas visuales, con carotidinia, soplos en el cuello, las diferencias de pulsos y presiones entre extremidades, aortitis, claudicación de extremidades, y esta puede cursar con o sin elevación de los reactantes de fase aguda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, esto sale de las recomendaciones de EULAR de 2023, que esto salió hace como 2 meses, donde nos indican que el estudio de elección para la arteritis de Takayasu va a ser la angioresonancia, donde ahí vamos a evaluar la inflamación mural, los cambios luminales y como tal vamos a tener estudios alternativos como la PET y el angiotac. Acá la ecografía no tiene un valor clínico eh, alto y pues, se prefiere no utilizarlo. Entonces, acá vemos un estudio que nos mostraba ejemplos de los hallazgos negativos y positivos en angiografías por resonancia magnética, donde ellos encontraron que tenía un valor predictivo del 92% cuando hay un engrosamiento de la pared del vaso de alrededor de más de 2 a 3 milímetros, y se va a ver precisamente con el realce de gadolinio, que es el contraste, y con un valor predictivo negativo de un 88%, es decir, realmente tiene un muy buen estándar para el diagnóstico. Entonces, tenemos acá en la imagen A, que no sé, listo. En la imagen A, lo que vamos a ver es un ataque de tórax donde no hay una inflamación del vaso, sino que vemos que no hay un engrosamiento de la pared, sino que es normal, esta aorta es normal, pero si lo vemos en contraste con esta, vamos a ver el realce de gadolinio que nos genera ese engrosamiento de la pared y nos va a dar precisamente el diagnóstico de la arteritis de Takayasu. En la imagen C lo que estamos viendo son resonancias abdominales y es lo mismo. En la imagen C vemos cómo la pared del vaso está bien, acá podemos ver un poquito de aterosclerosis, pero no se genera como tal un realce o engrosamiento de todo el vaso, a diferencia de la imagen D, donde el contraste genera que veamos ese engrosamiento de la pared. Ahora, pasemos con la arteritis de células gigantes, donde vamos a tener una relación mujer a hombre de 3-1. Esta es una enfermedad principalmente de mayores de 60 años que cursa con fiebre de origen desconocido y que sí o sí va a tener elevación de los reactantes de fase aguda. Es muy poco probable que una ACG curse con reactantes de fase aguda negativos y deberíamos de pensar en otras causas. Entonces, acá, como tal, en Colombia, se hizo un estudio que mostraba que de 857 casos de vasculitis reportados en Colombia, solo 9 correspondían a ACG. Entonces, es una enfermedad más de europeos, pero acá también la podemos encontrar y clínicamente se han definido dos fenotipos, que va a ser el fenotipo craneal y el extracraneal. Entonces, el fenotipo craneal es en el que están los síntomas característicos de cefalea, sobre todo en el área temporal, donde hay una hipersensibilidad del cuero cabelludo. Y este subtipo, con mayor frecuencia, presenta como manifestación grave y catastrófica la pérdida visual, que va a ser secundaria a una neuritis óptico-isquémica de tipo arterítico y suele afectar sobre todo a los grupos de mayores edades, mientras que por otro lado, en el fenotipo extracraneal, que también se le llegó a llamar ACG de grandes vasos, vamos a tener que afectan
la aorta y sus ramas proximales, y especialmente van a cursar con síntomas constitucionales, la claudicación en miembros superiores, dolor de cintura escapular, y va a ser en pacientes más jóvenes que en la craneal. Bien, entonces para el diagnóstico, eh, vamos a tener acá, según el mismo actualización de la EULAR, que el gold standard va a ser la ecografía de las arterias temporales y axilares. Y como estudios alternativos vamos a tener el PET, la angioresonancia en arterias craneales o la angiotac en las arterias extracraneales. Y acá básicamente lo que evaluamos es la inflamación mural y los cambios luminales, que cómo se va a evaluar eso. Entonces, acá tenemos un estudio donde se muestra el signo del halo hipoecoico en las arterias temporales y sus principales ramas y arterias axilares también, cuando hay inflamación del vaso. Entonces, ¿qué es ese signo hipoecoico? No es más que esta imagen de acá que vamos a ver, un halo oscuro que nos va a estar rodeando la pared del vaso. Y cuando se comprime con el transductor, este no se va a dejar comprimir y eso nos va a indicar sobre todo que va a ser más de un tipo de vasculitis. Pero solamente se pueden comprimir en las arterias temporales, que es donde realmente está bien estudiado. Y este signo del halo ecográfico más el diagnóstico clínico del ACG nos va a dar una sensibilidad combinada de hasta un 79% y una especificidad del 94%. ¿Cuál es la desventaja? Que va a ser operador dependiente. Y vamos a definir ese halo cuando son en las arterias temporales, cuando es mayor de 0,3 a 1 milímetro, y para las arterias axilares cuando es mayor de 1 a 2 milímetros. Entonces vamos a tener, acá vemos la imagen con el signo del halo en una ecografía Doppler y como tal, cuando se comprime, pues no se debería comprimir, pero es muy importante la correlación clínica porque hay otras causas que nos pueden dar esta imagen del halo hipoecoico y puede ser la aterosclerosis, vasculitis ANCAS, linfomas y mielomas o la amiloidosis y por eso la correlación debe ser con la clínica más la imagen. Entonces, ¿cuándo vamos a biopsiar a un paciente? Entonces, esto sale de la guía británica de la Sociedad de Reumatología, donde ellos nos dicen, mire, lo que vamos a hacer es que si tenemos una alta sospecha de que sea una ACG y le hacemos la ecografía y nos sale negativa, entonces ahí la biopsia nos sirve para determinar si efectivamente es o no. O en el caso de que tengamos una sospecha baja o moderada de que sea una ACG, entonces si la ecografía es positiva, entonces confirmamos el diagnóstico con la biopsia. Ahora pasemos a hablar de las vasculitis de medianos vasos. Entonces acá vamos a tener neuropatías periféricas, hipertensión, compromiso renal, pueden cursar con isquemias intestinales, isquemias digitales, dolor testicular, a nivel cutáneo, nódulos, úlceras, púrpura o lívido y mialgias, sobre todo de miembros inferiores, más que todo en la pantorrilla. Entonces vamos a hablar de la poliarteritis nodosa, que acá no existe realmente una diferencia entre géneros, es más prevalente entre los 40 a 60 años, es una causa de fiebre de origen desconocido. A nivel cutáneo nos puede producir nódulos, lívido y o púrpura. Cursa con neuropatías periféricas, orquitis y esas mialgias de miembros inferiores, sobre todo en pantorrilla, que van con una CPK normal, y ya hablaremos de esto más adelante. Pueden cursar con compromiso renal, isquemia intestinal y en la mayoría de los casos, casi en todos, no suelen tener un compromiso pulmonar. Entonces, clínicamente se van a ver así, unas piernas con lívido o lesiones nodulares o incluso ulceradas con la última imagen. Y para el diagnóstico podemos utilizar la angiografía visceral, que esa puede realizarse en las situaciones en los que predominantemente tienen síntomas sugestivos de afectación abdominal o renal y también en situaciones en las que la PAN es altamente sospechosa y no puede alcanzarse pues ese diagnóstico histológico de la vasculitis.
Entonces, ¿qué va a ser lo más típico de la PAM? Vamos a tener los microaneurismas renales. Sin embargo, aunque sea lo más típico, no es lo más común. Lo principal que vamos a encontrar, y acá lo vemos en este estudio, van a ser las lesiones oclusivas, sobre todo las arterias renales, pero lo que más nos indica que puede ser una PAM son microaneurismas renales, que mientras más grande sea, más disminuye la probabilidad de que sea una PAM. Y estos van a estar ubicados sobre todo en las bifurcaciones arteriales. Y precisamente por esto, acá vemos, por ejemplo, en la imagen ese microneurisma renal, por eso principalmente es que vamos a hacer una angiografía antes que hacer una biopsia renal. Y es porque si hacemos directamente una biopsia, traumatizamos uno de esos aneurismas y eso nos puede llevar a que el paciente tenga complicaciones graves o incluso mortales. Ahora, por allá en Corea, decidieron hacer un estudio de que como ellos tenían esas mialgias con esa CPK normal en pantorrilla, miembros inferiores, decidieron hacer una resonancia magnética en piernas y encontraron 4 patrones que nos pueden indicar una PAN. Entonces tenemos así, es como en la imagen A se vería una resonancia normal, vemos en la imagen B un edema difuso, en la imagen C un edema parchado y en la imagen de edemas moteados. En el estudio se incluyeron pues 8 pacientes con PAN y donde el patrón más común era el parchado seguido del difuso. Y así es como se verían en las imágenes. Entonces acá a la derecha vemos una imagen de un edema difuso y acá un edema parcheado. Entonces, esto no va a ser completamente específico, sino que el edema muscular va a tener pues, diferentes causas, incluyendo las miopatías inflamatorias, síndromes compartimentales e incluso puede haber miositis por otros tipos de vasculitis, como lo pueden ser las ANCA positivas. Y como lo habíamos dicho anteriormente, la CPK va a ser normal en la mayoría de estos casos. Y al encontrar esta resonancia con el músculo supremamente inflamado, y unos valores de CPK normales, pues nos inclinamos más sobre las vasculitis que por una miopatía inflamatoria. Con la biopsia, entonces, para obtener pues el máximo rendimiento diagnóstico, las biopsias se deben de realizar en los lugares sintomáticos, como es en el músculo, sobre todo en las pantorrillas o en los nervios urales. La demostración histopatológica de la inflamación vascular en las arterias medianas es crucial precisamente para sostener el diagnóstico de la vasculitis y excluir otros trastornos. Entonces, la clínica más la biopsia nos van a llevar a una confirmación en un 83% de los casos. Y ahí les pongo una imagen de unos testículos, porque como ya dijimos, esta puede producir orquitis. Entonces podríamos hacer biopsia testicular. De que se puede, pero las biopsias testiculares no han tenido un rendimiento diagnóstico adecuado y pues solamente se deberían realizar cuando estén los testículos clínicamente afectados y que no haya pues biopsias posibles en otros sitios. O sea, es realmente inadecuado hacer una biopsia en estos casos. Y ya tenemos las vasculitis de pequeños vasos, donde acá vamos a tener compromiso en el sistema nervioso central con paquimeningitis o ACV, compromiso ocular, hipoacusia, sinusitis crónicas que no remiten con antibioticoterapias, neuropatías periféricas, a nivel pulmonar podemos encontrar nódulos o hemorragia alveolar difusa, los síntomas constitucionales supremamente importantes, fiebre, pérdida de peso, astenia, dinamia, podemos encontrar mialgias, artralgias, miositis, isquemia digital. A nivel cutáneo, la púrpura es la principal, pero también podemos encontrar nódulos, líbedo o urticaria. Y a nivel renal, glomerulonefritis. Entonces, para evaluar una vasculitis de pequeños vasos, pues tenemos una clínica donde estos tres son como los que más nos indican que puede ser de pequeños vasos, que es la hemorragia alveolar difusa, la glomerulonefritis y la púrpura. Entonces ahí vamos a mirar, ¿es mediada por inmunocomplejos o no? Y vamos a solicitar el complemento. Entonces, clásicamente las que son normocomplementémicas van a ser las ANCA. Pero antes de hablar de las ANCA, hablemos de uno de los principales simuladores de vasculitis de pequeños vasos en nuestro medio, que es la cocaína levamisol. Entonces, la cocaína levamisol se utilizaba antiguamente como un antihelmíntico e inmunomodulador, pero actualmente es el tercer adulterante más utilizado de cocaína acá en Colombia. Y acá les muestro un estudio realizado acá en Colombia
en el San Vicente, en la Clínica León 13, en el General, que fue más o menos entre el periodo de 2010 a 2017, donde tuvieron una serie de 30 casos de vasculitis inducida por cocaína levamisol. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Encontraron que el síntoma cutáneo que más se encontraba, valga la redundancia, es la púrpura retiforme, donde acá en las partes azules van a ser los lugares más frecuentes y es importante recalcar que respeta el cuero cabelludo y va a ser raro en las palmas y en el cuello. También se presenta mucho la necrosis en las orejas. Es muy importante la nefritis en estos casos, que ya hablaremos más adelante de esta. Pueden presentar artralgias o artropatías como la de Charcot, pero a nivel radiográfico incluso se podrían ver como erosiones de artritis reumatoide en las manos, pero por definición tienen factor reumatoideo negativo y anti-CCP negativo. Y también podemos encontrar otras manifestaciones como nódulos, pero con menos frecuencia. Y ya acá vemos la púrpura retiforme, que la dividen en 4 grados, donde el grado 1 van a ser lesiones menores de 1 centímetro, el grado 2 en mayores de 1 centímetro, grado 3 ya van a ser grandes lesiones conflictenas hemorrágicas y el grado 4 ya van a ser grandes úlceras con necrosis. Y muy importante, siempre que haya compromiso del pabellón auricular, pensar en esta condición. Este generalmente suele ser bilateral, pero puede debutar como unilateral. Dentro de los hallazgos paraclínicos frecuentes, entonces acá vemos que nos causa no únicamente anemia, sino que más citopenias. Nos puede generar linfopenias, leucopenias, trombocitosis o trombocitopenia. Nos eleva los reactantes de fase aguda, cursan con ANCA positivos, donde va a haber doble seropositividad, pero predominantemente es más positivo el anti-MPO. Pueden cursar con otros autoanticuerpos positivos como los ANA, el perfil de SAF, cursan con hipocomplementemia, crioglobulinas, entonces son bastante los hallazgos a nivel paraclínico. Y acá vemos a nivel histopatológico en la piel que pueden producirnos vasculitis trombóticas, vasculitis leucoclástica, que esta, leucocitoclástica, perdón, que esta es en la que se van a ver las lesiones de púrpura retiforme, pueden generar también pseudovasculitis o pioderma gangrenoso. Y a nivel renal, histopatológicamente, podemos encontrar una glomerulonefritis proliferativa mediada por inmunocomplejos, que esto prácticamente es indistinguible de una nefropatía lúpica. Y eso puede dar incluso un patrón full house, que para que recordemos, es un patrón de inmunofluorescencia donde está la detección simultánea de IgA, IgM, IgG, C1Q y C3. Y eso se asocia pues con nefritis lúpica. Podemos encontrar también glomerulonefritis pausinmune, que es indistinguible de una nefropatía por vasculitis primarias ANCA positivas, pero también podemos encontrar glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis extracapilar mediada por C3 o incluso glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que va a ser un compromiso frecuente, heterogéneo y grave, que va a estar asociado con citopenias, hipocomplementemia y ANCAs positivos. Y acá vemos cómo nos muestra este estudio que aunque predomina la positividad del MPO ANCA, vamos a tener que suelen cursar mucho con la doble positividad de MPO y PR3 a nivel de los ANCA. Entonces, ahora sí hablando propiamente de las vasculitis primarias de pequeños vasos o ANCA positivas, vamos a tener que es levemente mayor en hombres, con una incidencia que aumenta con la edad, con un pico a los 60 años, con síntomas constitucionales. Vamos a tener sinusitis u otitis crónicas que no mejoran con el uso de antibiótico terapias. Vamos a tener un compromiso ocular donde puede haber eyección conjuntival, conjuntivitis, epiescleritis, uveitis, queratitis ulcerativa, inflamación orbitaria, vasculitis retiniana. A nivel del sistema nervioso central encontramos la paquimeningitis, que ya vamos a explicar qué es esto, y el ACV.
y pueden cursar con hipoacusias neurosensoriales o conductivas, la glomerulonefritis, la púrpura o el resto de lesiones cutáneas, mialgias y miositis, polineuropatías o mononeuropatías múltiples, estenosis subglóticas, a nivel cardíaco, cardiomiopatías o pericarditis, y a nivel pulmonar, los nódulos pulmonares, la hemorragia alveolar difusa, pueden cursar también con pleuritis o incluso enfermedad intersticial. Entonces, el diagnóstico clínicamente, vemos acá las púrpuras en extremidades inferiores, vemos en esa radiografía una hemorragia alveolar difusa, esa sinusitis a repetición, y vemos a nivel del TAC esos nódulos a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué es eso de la paquimeningitis que está asociada pues con los ANCA? Y es que la paquimeningitis hipertrófica, esto es de un estudio que es de este año reciente, donde ellos evaluaban precisamente esa asociación entre estas dos condiciones y se encontraba que podría estar presente incluso en un 3 a 4% de los pacientes con vasculitis ANCA como un cuadro clínico inicial. Y esto es un trastorno crónico inflamatorio que se caracteriza por engrosamiento de la dura madre intracraneal y espinal. Y eso va a dar lugar a diversas manifestaciones, como lo es la cefalea, neuropatías craneales, convulsiones, trastornos sensoriomotores. Y acá es donde radica la relevancia, porque lo podemos encontrar en pacientes mayores de 60 años, en sexo femenino principalmente, y esto, algo curioso, que se presenta más en pacientes con una granulomatosis con poliangeitis, pero a nivel de los ANCA encontramos que es predominantemente MPO, cosa que no es muy común porque la GPA va a cursar principalmente con un PR3 a nivel de los ANCA y ya lo veremos más adelante. Y a nivel de los síntomas clínicos, cursan con la cefalea y las alteraciones a nivel de los pares craneales, donde el que más se altera es el séptimo par, y vemos como el primer par no tuvo en ningún paciente algún tipo de alteración. Y a nivel ya imagenológico, ellos describen el signo de Benz o el signo de la noche iluminada de la Torre Eiffel, que básicamente es por esa inflamación que vemos en esta parte de acá, que es por el engrosamiento de esa dura madre intracraneal. Y ya para el diagnóstico, entonces vamos a tener los ANCA, que son los autoanticuerpos contra antígenos localizados en los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos. Y estos se asocian pues con las vasculitis de pequeños vasos. Entonces, la prueba de los ANCA se debe solicitar solo si la probabilidad previa de la prueba de la vasculitis asociada a ANCA es alta, es decir, una sospecha pretest alta. Y vamos a tener diferentes métodos, que va a ser el ELISA y la inmunofluorescencia. Vamos a preferir actualmente el ELISA, que nos va a dar una especificidad con los diferentes inmunoensayos específicos, que va a ser de un 98-99% para el PR3 y de hasta un 96 a 99% con el MPO. Y acá en esta gráfica nos vemos cómo se asocian principalmente las tres fenotipos de las vasculitis primarias de pequeños vasos con los patrones de los ANCA. Entonces, cuando es un PR3, principalmente vamos a pensar en la GPA, que es la granulomatosis con poliangiitis. Y cuando tenemos un MPO positivo, vamos a sospechar en una MPA o poliangiitis microscópica, y en la GEPA, que es la granulomatosis eosinofílica. Bien, entonces, hablando de estas tres fenotipos, vamos a tener que las tres van a cursar con síntomas constitucionales, la fatiga, las mialgias, la fiebre, y pueden estar presentes pues durante varios meses antes de la presentación aguda como tal. Entonces, primero hablemos de la granulomatosis con con poliangiitis, que es la GPA o enfermedad de Wegener, en la cual tiene principalmente una afectación pulmonar, y las lesiones granulomatosas necrotizantes pulmonares pueden llevar a que se produzcan cavitaciones o lesiones nodulares que se van a observar en la TAC. Acá
también se puede dar afectaciones de vías aéreas altas y suele presentar como rinitis, la sinusitis, las otitis medias o ya con inflamaciones granulomatosas que van a provocar perforaciones septales o incluso colapsos nasales. También puede observarse en lesiones nodulares cutáneas y se va a producir neuropatía periférica, que la más típica va a ser la mononeuritis múltiple. Pero, sin embargo, pues la afectación del sistema nervioso central es rara, o sea, no es lo más común. También puede cursar con una vasculitis mesentérica, que se va a caracterizar por ese olor abdominal y ese en sangre. También pueden simular incluso hepatitis o pancreatitis cuando comprometen los vasos de estos órganos. Eh, pero en general, pues lo que estábamos hablando inicialmente del compromiso cutáneo, pulmonar y glomerular. Por otro lado, tenemos la PAM o MPA, que es la poliangitis microscópica. Entonces acá la afectación del tracto respiratorio superior es menos frecuente y la afectación pulmonar acá va a ser representada típicamente por una hemorragia alveolar y esta puede estar asociada a fibrosis pulmonar. Acá se puede producir pérdida de la audición o escleritis, uveitis. Es frecuente las erupciones purpúricas en las extremidades inferiores y eso es secundario pues a la vasculitis leucocitoclástica que se evidencia pues a nivel de la biopsia. Y por último tenemos la JEPA o granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que es similar a la granulomatosis con poliangeitis, en que se caracteriza por toda esa inflamación granulomatosa y vasculitis necrotizante que nos afecta esos vasos de pequeño tamaño, pero se va a distinguir por la presencia de eosinofilia y asma. Entonces acá los ANCA en la JEPA van a ser positivos solamente en el 50% de los pacientes y típicamente van a ser MPO, como ya habíamos dicho. Y acá la afectación renal se produce en un 20% de los pacientes, pero solo pues los que sean ANCA positivos van a desarrollar una glomerulonefritis necrotizante. Y en la biopsia renal o en las biopsias, a diferencia de las otras dos vasculitis, acá lo que vamos a ver son inflamación con predominio eosinofílico pues en los granulomas que van a estar rodeando la vasculitis. Y muy importante que entonces acá tenemos la biopsia, que la biopsia que mayor rendimiento diagnóstico va a tener es la renal, con un 85 a un 91%. Entonces, para diferenciar esas ANCA primarias que ya vimos con las ANCA inducidas por drogas, principalmente la cocaína, levamisol, tenemos estas diferencias, que va a ser primero el antecedente de exposición, o sea, una persona que abiertamente dice que consume cocaína, pues ahí nos hace inclinarnos más por una vasculitis secundaria, que va a ser en pacientes más jóvenes, que el compromiso cutáneo va a ser supremamente más alto que lo que podría ser en una primaria y los síntomas constitucionales suelen ser menores. Además de esa doble positividad ANCA, que en las primarias va a ser una o la otra principalmente. Además de que van a cursar con otros anticuerpos positivos como ANA, el perfil de SAF, la hipocomplementemia y en general las inducidas por drogas van a tener un mejor pronóstico que una vasculitis primaria. Tenemos ya las vasculitis mediadas por inmunocomplejos, donde acá vamos a tener cuatro, que van a ser la crioglobulinémica, la IgA, la urticarial y la antimembrana basal glomerular. Entonces, esa crioglobulinémica se va a representar con las 5 Ps, que es que sea una púrpura palpable, periódica en piernas y pies. Y ahí, pues se asocia con clínica de hemorragia alveolar, de artralgias o artritis, neuropatía periférica, y se va a explicar como por tres grupos de enfermedades que van a ser las enfermedades proliferativas de las células B, las enfermedades infecciosas, principalmente el virus de la hepatitis C, y enfermedades reumatológicas que no podemos dejar a un lado el síndrome de Sjögren cuando un paciente tenga este tipo de vasculitis. Y tenemos las crioglobulinemas mixtas que van a ser la tipo 2 o 3, donde el mecanismo pues más frecuente para generar daño
son las vasculitis que dan un factor reumatoideo positivo e hipocomplementemia C4. Para las vasculitis IgA, entonces esta es la menos frecuente en adultos, es una enfermedad de los niños, sobre todo en menores de 16 años. También se le conoce como enfermedad de Lennox-Gastaut, si no me falla el alemán. Y acá lo mismo, vamos a tener las 5 Ps, que va a ser lo que ya mencionamos, que se puede asociar con compromiso renal, artralgias y artritis o incluso isquemias intestinales. Y acá lo que se va a ver a nivel de biopsia, de tejidos biopsiados, va a ser inmunocomplejos tipo IgA. A nivel de la vasculitis urticarial, entonces acá vamos a tener unas urticarias que van a ser acompañadas de otras manifestaciones clínicas sistémicas y ese abón, a diferencia pues del típico abón por alergias, va a dejar hiperpigmentaciones residuales, dura más, es doloroso y pues a acompañar de esas artralgias, artritis, entre otros síntomas. Y acá lo que se solicita son los anticuerpos anti-C1Q, que aunque sean poco específicos, son muy sensibles y pues con la probabilidad pretest alta nos ayudan para el diagnóstico. Y finalmente tenemos las anti-MBG o antimembrana basal glomerular, donde principalmente se genera un síndrome de pulmón-riñón. Se puede generar una alteración a nivel renal aislada, pero si es una alteración a nivel pulmonar aislada, debemos de sospechar otras causas. Por ejemplo, una hemorragia alveolar difusa, entonces ahí pensemos principalmente en una poliangitis microscópica más que en un anti-MBG. Acá es más que todo ese compromiso de síndrome de pulmón-riñón. Y acá lo que vamos a solicitar son los anticuerpos anti-MBG, no es más. Entonces, ¿qué mensaje para las casas nos vamos a llevar? Que la vasculitis son un gran grupo de enfermedades con diversas manifestaciones clínicas que se van a producir por 3 mecanismos: inflamación sistémica, isquemia e inflamación local. Siempre debemos descartar las causas secundarias y debemos sospecharlas ante la presencia de fiebre de origen desconocido, hipoperfusión distal, mialgias en piernas con dolor testicular, neuropatías, púrpura, glomerulonefritis y hemorragia alveolar difusa. Y finalmente acá les dejo un algoritmo diagnóstico del doctor Carlos Horacio Muñoz, un reumatólogo apasionado de vasculitis, el cual acá resume prácticamente todo lo que hablamos en esta charla. Y finalmente, ¿en qué termina nuestro caso clínico que vimos inicialmente? Entonces, ¿es una vasculitis primaria o secundaria? No tenemos antecedente exposicional, es una mujer añosa, que cursó con síntomas constitucionales crónicos, con unos ANA negativos, con normocomplementemia. Entonces, todo eso que ya vimos nos hace decir, esto es una vasculitis primaria. Entonces, ¿qué vaso va a ser el que está afectado? Por la púrpura, ese compromiso pulmonar, la glomerulonefritis. Entonces, sospechamos de una vasculitis de pequeños vasos. Y finalmente, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Entonces, vamos a tener una granulomatosis con poliangeitis o GPA o enfermedad de Wegner, como quieran, donde la, la razón de este diagnóstico específico es, primero, la afectación nasal que tuvo la paciente, los nódulos pulmonares que tenía en la TAC, la glomerulonefritis, y ella cursaba con ANCAS positivos de PR3. Además de que pues, la biopsia cutánea nos mostraba que no había depósitos inmunes y que era una vasculitis leucocitoclástica. Y ya con esto finalizamos la charla. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias a vos. Bueno, antes de pasar a las preguntas y los comentarios, yo quiero felicitar a Alejandro. Es muy bueno para nosotros como grupo académico, como facultad y como programa de medicina, ver el progreso de nuestros estudiantes a este nivel y a este punto. Realmente es muy gratificante verlos desde primer semestre, ir avanzando en la carrera, ir desafiándose ellos mismos, porque pues
Alejandro, tengo que decirlo, hace parte de los estudiantes que se retan de forma individual, tienen una chispa que pues, uno quisiera ver en todos nuestros estudiantes. Eh, Realmente el compromiso con la academia es, digamos, muy diciente en el comportamiento, no estoy hablando de notas y yo quisiera que todos pensaran en eso, porque no sé, no nos podemos centrar en cosas como esas. Es más la pasión y las ganas de aprender, las ganas de salir adelante y de destacarse individualmente en una temática específica. A estas alturas, nuestros estudiantes de octavo, noveno, décimo semestre, e incluso nuestros internos, obviamente ya están tomando, creería yo, que los caminos que van a seguir. Yo creo que ya muchos se han definido. Muchos de nuestros estudiantes pasan por momentos de crisis, han tenido momentos en los que dudan, pero eso también es importante y también es necesario. Yo diría que esos momentos de hecho ayudan y ayudan porque en algún momento tienen que aprender también a tomar decisiones. Y eso es una cosa tomar decisiones no es algo fácil, pero me alegra sobremanera ver que nuestros estudiantes lo hacen bien y que están llegando a este nivel. Las exposiciones del grupo de estudio de Gremi y algunas exposiciones o algunas presentaciones que hemos visto acá muestran realmente mucha suficiencia. Lo que en principio para ustedes como estudiantes era de pronto hasta nos decían canzones o intensos por el hecho de que tenían que buscar bibliografía, de que tenían que ser juiciosos referenciando, de que tenían que ser muy críticos con la información, pues hoy en día ya no hay que insistirles más. Yo creo que con esta presentación queda claro que eh, la búsqueda de información, la posición crítica que tienen frente a la información que encuentra ya es algo común para ustedes. Y eso se ve solamente, no solamente reflejado en la presentación como tal, sino en la capacidad para definir cuál es la información importante para un tema como este. Entonces, a mí me alegra mucho ver hoy, en miércoles de academia, no a un egresado, no a un profesor, sino a un estudiante nuestro con una presentación como esta. Entonces, antes de darle paso a los comentarios, a las preguntas, quería agradecerles a ustedes por estar acá y por escuchar esta excelente presentación. A Alejandro, obviamente, por el esfuerzo y por esa dedicación que muestra y la disciplina que ha ido ganando, ha ido mejorando cada vez más, ¿cierto? Y todavía le falta camino, pero va muy bien. Entonces, Alejandro, felicitaciones y muchas gracias por la presentación. Y ahora sí, si me disculpan, pues quería felicitarlo. Les doy espacio entonces para que hagan las preguntas y los comentarios correspondientes. Bienvenidos y pueden abrir sus micrófonos, levantar mano o hablar espontáneamente. Por aquí hay unos comentarios en el chat. Alejo, no sé si puedes ver el chat, por ahí te están haciendo... Sí, sí, muchas gracias a todos pues, por las felicitaciones, sobre todo a este profe por la oportunidad pues muchas gracias a mi docente de Reuma, Diana, que fue la que me asesoró en todo ¿Está por este acá o no? proceso. Sí, por ahí la veo, pero ella es ocupadita. Sí, buenas tardes, ¿cómo Ah, están? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, felicitaciones Alejandro, muy buena charla, me siento muy orgullosa de ti. Mm. gracias, profe. Profe, ¿usted quiere hacer algún comentario? ¿Quiere hacer alguna adición al tema, alguna aclaración? Que el tema de vasculitis es un tema que digamos que es arduo porque tiene muchos diagnósticos diferenciales. Hay que recordar que hay muchos medicamentos que me pueden positivizar los ANCA y que hay grandes simuladores. Ya Alejandro cogió varios. Entre esas están las neoplasias, los medicamentos. Hay diferentes cosas que nos pueden desviar el camino. Entonces, para llegar allá
Hay que hacer varios estudios, depende del vaso, es el que nos va a dar como esos signos clínicos para poder sospecharlo. Pero creo que Alejandro lo explicó muy bien en todo. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí para colaborar con las respuestas. Muchas gracias por invitarme. Perfecto, muchas gracias, doctora Diana, por su participación y por aceptar la invitación. Bueno, no sé si hay entonces alguna pregunta o algún comentario dentro de los asistentes. Pueden hablar espontáneamente. Buenas noches a todos. Doctor Héctor Guillermo, buenas tardes. Hola, Víctor. Creo que alguien va a preguntar antes. Démosle a Jaime. Listo. ¿Quién quiere preguntar? ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, esta pareciera un poco sesgado, porque Alejandro es mi primo, pero es una magnífica presentación. Incluso similar a una presentación que hacen que una derecha en recibir, pues, cuando estaba de internista. Creo que es una muy buena presentación. Obviamente, se ve pues que hay una muy buena asesoría de Anita, que es una excelente reumatóloga. Entonces quería pues, felicitarle. Obviamente ya la reumatología no es mi área de... Ya no es mi área de... ¿Me escuchan bien? Es que estoy en el aeropuerto, pero básicamente lo que quería comentar es darle unas felicitaciones pues, a Alejandro por la muy buena presentación que hizo. Y como le decía, básicamente es muy similar a como un residente de primer y segundo año podría presentar un tema como este, porque es muy buena presentación y que continúen estas actividades y a usted, profe, por esta iniciativa que hace que nuestra facultad se destaque y siga sacando gente buena, como ha sido siempre el nombre de nuestra facultad y de nuestros egresados, para que pues, se siga destacando en la academia local. Jaime, muchas gracias por los comentarios y bueno, hay que decirlo, eso no es sesgo, realmente a veces incluso somos más duros con nuestros allegados o con las personas que queremos. Y ustedes como estudiantes también saben que nosotros somos más exigentes con los que tenemos que ser exigentes, ¿cierto? Desde el principio Alejandro mostró ciertas capacidades y pues ahí lo fuimos tratando de orientar, pero pues ya digamos que ya va solito. Ahí va siguiendo los pasos del primo. Jaime Gómez también es egresado nuestro, es actualmente internista egresado de la Universidad de Antioquia y bueno, es uno de nuestros egresados exitosos y muy reconocido ya en el medio, no solamente por su profesión, sino también por otras cualidades que tiene. Entonces, muchas gracias, Jaime, por el comentario. Y Alejandro, bueno, ahí tiene apoyo familiar también. Doctora Lina, doctor Luis Javier, buenas tardes. Por aquí los veo conectados y acompañándonos en la tarde de hoy. Buenas tardes, qué rico saludarlos y voy a darle una buena noticia y una vez aprovechemos aquí, Alejandro. Primero que, pues de verdad que qué orgullo ver, o sea, ese ejemplo de estudiante para los otros, pues Alejito, verle la evolución desde tan pequeñito que te conocimos y ver un tema tan difícil como esto, tan complejo y qué buena presentación, de verdad que... Eh, eres un joven increíble. Voy a aprovechar para darle una buena noticia. Me aprobaron la monitoría de Alejandro Mejía Rosero con las 16 horas de medicina interna. Aprobaron todos los monitores que pedimos para Sabaneta. 8 que les van a reconocer ahí económicamente alguna cosita. Entonces yo creo que eso es muy bonito porque aquí precisamente estaba viendo el archivo en Excel y se nos va perfilando un internista, se metió con historia clínica, taller de hipertensión, dislipidemia, diabetes, infarto, EPOC, falla cardíaca, trastornos tiroideos. Doctor Luis Javier, aquí vemos un futuro internista reumatólogo, ¿cierto? Un abracito, Alejo, qué orgullo. Un saludo para todos. Gracias, Linita. Oiga, ya tiene con qué invitarnos. Jaime, ¿está por ahí todavía o no? Y aquí estoy.
ya va a tener con qué invitarnos, si ve, ya lo pusimos a trabajar, ya va a recibir sueldo. Ya, ya me puede mantener ahorita en el pelo que no estoy Uf, trabajando. uf. Héctor, ¿estás por ahí? Héctor iba a hacer una intervención. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿cómo están todos? Espero que me estén escuchando bien. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, primero felicitar a Alejandro, lo que decían. Y creo que es algo muy interesante lo que vemos y es lo que se está viendo en Gremi, que estudiantes de una formación que uno asume corta, octavo, noveno semestre, están teniendo charlas de un nivel de un residente. Entonces, estamos muy contentos por eso. Esto es una muestra y bueno, felicitarlo. Ese tema es muy complejo, es muy largo, es un tema que simula muchas enfermedades y pues para abordar vasculitis se debe saber bastante de medicina interna. Bueno, entonces felicitar pues a Alejandro, invitar pues a los profes que están por aquí a fortalecer este grupo de medicina interna. Estamos tratando de sacar un texto donde tengamos enfoques desde la mirada del primer nivel, que es el escenario más complejo donde podría estar cualquiera de nuestros estudiantes y partir de ahí pues para sospechar un tipo de patología como estas. Entonces, bueno, obviamente Alejandro, pues para que el apoyo que necesites, te ayudemos a elaborar el texto. Bueno, solamente quería hacer un comentario ya respecto a esta enfermedad y es que hay que tener en cuenta algunos pacientes que hacen neumonías y que no resuelven. Entonces hay, sobre todo las de pequeños vasos, neumonías que se les dan antibióticos, no mejoran, vuelven y reingresan los pacientes. Entonces, muchas veces podemos encontrar un tipo de poliangitis retomicroscópica. Entonces, tener en cuenta eso. Creería que de lo más importante que hay que pensar estas patologías, pacientes pues, con glomerulonefritis, pacientes con hemorragia alveolar, pacientes que tienen esas neumonías de lenta resolución y pues bueno, es un tema que siempre hay que considerar ciertas patologías eh, y sobre todo pues las de pequeños vasos. Entonces ese era pues el comentario que quería hacer. Nada, darle gracias pues a Alejandro y pues por el espacio y esperamos seguir haciendo alianzas con Miércoles de Academia, con los expositores que están en el grupo. Héctor, yo le sumaría la invitación también a los estudiantes. Si bien es importante invitar a los profes para fortalecer el grupo, también hay que, yo creo que con la charla de hoy muchos van a quedar con ganas de hacer parte de uno de estos grupos. No hay solamente medicina interna, en este momento está el grupo de urgencias en construcción, ya próximamente saldrán también con sus actividades, pero es una invitación a ir más allá, a no quedarse con las clases, con las rotaciones este tipo de grupos, de personas que muestran siempre inquietud por aprender más y por tener un poquito más de lo que se les da, es lo que hace tal vez la diferencia. Entonces, a los estudiantes que estén acá, anímense a participar. Obviamente estos grupos de estudio tienen unos criterios de selección, pero pues obviamente están pensados también en la calidad de las actividades que hace el grupo y eso también puede ser un estímulo para que se esfuercen un poquito más. Entonces, yo creo que la invitación va no solamente para los profes, sino también para los estudiantes. Anímense porque miren los resultados. Esto es el resultado no solamente de la formación durante la carrera, de clases, de rotaciones, sino también de la disciplina y el esfuerzo que hacen los estudiantes por fuera acompañados de sus profesores. Entonces, ánimo con eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Les voy a pedir que por favor llenen el link de asistencia, eh, porque tengo aquí un invitado especial que quiero darle, como siempre, cuando nos acompaña, siempre lo dejo de último. Pero si hay alguna preguntita o algún comentario antes, me hacen saber. Sí, no. Ahí les dejé el link de asistencia. Bueno, veo que no entonces le doy la bienvenida al doctor Luis Javier Giraldo, que ahorita no nos pudo escuchar. Espero que en este momento sí nos esté escuchando bien. Por aquí lo vemos en cámara. Doctor Luis Javier, bienvenido y muchas gracias por volver a acompañarnos. Qué bueno verlo por acá. Muchas gracias, Víctor, y realmente hoy me siento pues muy complacido y muy orgulloso de haber escuchado a Alejandro. Alejandro sabe todo el aprecio, el cariño que le tengo y el reconocimiento
por toda su capacidad personal, intelectual. Pienso que es de los buenos estudiantes que tiene la facultad. Yo creo que hoy con esta conferencia lo ha refrendado. Yo estoy seguro que si no estuviéramos en el espacio de la San Martín y el auditorio fuera mucho más amplio, hubiera pasado desapercibido tal vez de que el que estaba como conferencista era un estudiante de noveno semestre de la facultad y habría pensado, como lo dijo el primo, que posiblemente era un residente de segundo o tercer año de medicina interna quien estaba dando la conferencia. Yo creo que Alejandro ha demostrado en esto no solamente su capacidad, toda su entrega, su compromiso, los conocimientos que tiene, sino que ha demostrado lo que es la capacidad que tienen los estudiantes de la San Martín. Este no es un tema fácil, es un tema muy complicado y realmente yo creo que toda la presentación que hizo Alejandro es excelente, desde su introducción, el cómo desarrolló la temática, como diríamos, hizo lo que pudiéramos catalogar dentro del caso como el diagnóstico diferencial para llegar a la conclusión final y lo que él hizo como noticas para la casa, etcétera, me parece que es excelente, muy buena conferencia, excelente el expositor, excelente sus diapositivas, la forma como manejó el tema. Y yo creo que en este momento con esta conferencia, yo creo que con todo respeto por los primos Rosero, yo creo que Alejandro hoy nos ha demostrado que es el mejor de los tres, que a pesar de estar en el noveno semestre, supera yo creo que ya a sus dos primos y sus dos primos obviamente han sido muy buenos estudiantes en la facultad, muy buenos egresados y muy buenos representantes hoy en día de la medicina interna. Ojalá esto, como lo dijo Víctor, motive a más estudiantes dentro de la facultad, no solamente a pertenecer a los grupos, sino a lanzarse a participar en este tipo de eventos. Yo me siento hoy muy bien porque desafortunadamente los miércoles estoy desarrollando otras actividades y me ha impedido estar y hoy quise estar. Desde que el lunes Víctor me invitó y vi que el conferencista era Alejandro, dije pues al carajo lo que estoy haciendo los miércoles y este miércoles sí voy a asistir porque este es uno de los muchachos que para mí van a sacar muy en adelante y muy arriba el nombre de la San Martín y le refrendo algo que Alejandro y yo tenemos, que es un reto desde el día que en la entrevista me tocó a mí participar de su entrevista en el examen de admisión a la facultad y él muy tranquilamente dijo que él iba a ser el mejor de los Rosero en su paso por la facultad. Yo creo que hoy, como lo dije ahora, lo, lo ha demostrado. Felicitaciones a Alejandro, felicitaciones a Víctor por mantener esta actividad, felicitaciones a la doctora Lina porque yo pienso que se sigue trabajando por la facultad con ese compromiso y con esa entereza con que la sede Sabaneta ha tratado de salir adelante. Hoy precisamente ahora en la tarde yo estaba en una cita con el cardiólogo que me está viendo y me dijo una cosa para mí muy placentera, pues me dijo que él tenía muy buena impresión de los médicos de la San Martín y que de hecho él aceptaba algo que cuando él hizo el rural, el, el mejor de los rurales, donde él estaba haciendo el rural, había sido Juan Sebastián Holguín, un egresado de la San Martín, que para él era el mejor rural con el cual él había tenido la oportunidad de hacer el rural. Entonces, felicitaciones, Víctor, por esta actividad, felicitaciones a la doctora Dina y Alejandro, espero el viernes verlo por ahí en la cafetería con sus amigos que veo que vinieron ahí a hacerle barra. Ahí está Víctor, ahí está Román, que son sus parceros, y veo que estuvieron muy atentos a la conferencia y ojalá para ellos también vaya esta felicitación porque sé que ustedes en conjunto hacen muchas cosas. Me siento muy orgulloso, Alejandro,
y el porvenir suyo y el futuro es muy auspicioso. Lo felicito. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Luis Javier, por acompañarnos. Yo sé que usted ya vida de jubilado, entonces están más ocupados, ¿cierto? Tienen más tiempo para hacer más cosas. Doctora Lina, ¿alguna palabra antes de despedirnos? Bueno, aprovechemos y yo le iba a mandar este mensaje mañana al doctor Luis Javier, pero aprovechando que está hoy aquí, se lo aprovechamos y se lo damos. Estoy aquí en Cartagena porque mañana a las 9 de la mañana, enseguida le paso, profe, el link de la presentación. Vamos a presentar la estrategia ALAS y el aprendizaje basado en familia, todo el proceso que va en el 2023-2. Este es el segundo Congreso Mundial de Educación Médica de ASCOFAME. Nos postulamos de 119, se escogían 16 ponentes nacionales y pasamos. Pero yo le quería dar la noticia mañana para que usted se sintiera muy orgulloso, muy feliz de aquí que seguimos trabajando y sacando adelante todo esto que usted sembró en el corazón de nosotros y que yo sé que se va a poner muy feliz ahorita que le pase esa presentación para que usted vea cómo está de bien el programa y que yo sé que compartimos juntos esta alegría de ver estos jóvenes que se van educando, que después se vuelven nuestros profesores, necesitamos que estudien mucho para que sean profesores, así podamos seguir el ciclo, seguir formando muchachos muy buenos. Entonces yo sé que es que los miércoles también tenemos miércoles de la academia, entonces, bueno, se nos juntan muchas cosas los miércoles, pero profe, le agradecemos mucho y usted como siempre dándonos ese mensaje que usted sembró, que los estudiantes son lo más importante. Mire, usted paró todo porque hoy presentaba justo a Alejandro, no el súper especialista, egresado, sino tan bonito, el más sencillo, nuestro estudiante, lo que usted siempre nos enseñó. Entonces, muchas gracias por todo esto que nos ha enseñado todos estos años y siéntase tranquilo y muy feliz de que aquí seguimos luchando por nuestra San Martín como siempre. No, gracias, doctora Lina. No, y precisamente les comento algo. Yo este lunes estuve en Bogotá y estuve en la Universidad del Rosario conociendo el programa de pregrado que tiene la Universidad del Rosario. Y ellos presentan como un gran avance y un fortalecimiento dentro de lo que ellos tienen en la formación de pregrado, su trabajo con familia, con comunidad y el aprendizaje basado en problemas. Y hay que decirlo que, mejor dicho, están empezando un trabajo que nosotros hicimos hace ya 24 años, que les falta mucho para llegar al nivel de lo que nosotros hemos venido 24 años. Y estamos hablando pues de la Universidad del Rosario, que en este momento, con el liderazgo del doctor Gustavo Quintero, posiblemente es una de las buenas o mejores facultades de medicina que tiene el país. Entonces, también pues a esta noticia que da la doctora Linda, también les comparto esta experiencia que tuve el día lunes estando en la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. Bueno, muchas gracias, doctor Javier, por contarnos esa experiencia. Y bueno, éxitos a la doctora Lina mañana en la presentación. Ahí la vamos a estar acompañando, haciéndole seguimiento a través del link cuando nos pueda compartir. Bueno, finalmente nos pasamos un poquito de tiempo, pero pues con miércoles de academia eso es muy común. Entonces les agradezco a todos por su tiempo, por la paciencia, por la asistencia y por acompañar a uno de nuestros estudiantes en esta presentación tan bien lograda. Y bueno, felicitaciones a todos, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Alejandro, muchas gracias. Gracias, feliz Feliz noche, gracias a todos. Feliz noche. Víctor, muy bien, felicitaciones por mantener esta actividad. Gracias, doctor, y gracias por Gracias, muy bien. acompañarnos otra vez. Yo sé que Sí. usted vive muy ocupado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.